Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Hoy nosotros, al ritmo que llevamos, nos tardaríamos en cumplir las metas de vacunación casi 9 años. ¿Le ha metido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más. Gil Barrera, decía yo, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Están entrando al programa más importante de la televisión. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. En serio, no los ve nadie, güey. Nadie ve a su puta. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Muy buenas noches, bienvenidos a Chic News, el espacio de política en 18, donde damos a conocer lo más relevante del ámbito nacional e internacional. El día de hoy vamos a hablar no solamente acerca de este desastre ambiental que se está viviendo en el estado de Zacatecas, sino también acerca de la despenalización del aborto, este tema que fue tan relevante la semana pasada y que también volvió a recobrar o volvió a ser de interés a principios de esta semana con algo relacionado con la objeción de conciencia que pues ya les estaremos dando a conocer y de lo cual ahondaremos un poco más adelante. Bueno, vámonos con lo de Zacatecas. Ayer por la noche, ayer por la noche, exactamente a las 9:14, el reciente gobernador, el recién electo gobernador, David Monreal Ávila, hermano del senador Ricardo Monreal, publicó un tuit donde comentaba que debido a las recientes lluvias se reporta un desborde de la presa de San Aparicio en la comunidad Perales en Genaro Codina. Ya he dado instrucciones urgentes para que elementos del Ejército, Seguridad Pública y Protección Civil atiendan a las personas afectadas. Se ha activado el plan DN3 de Sedena, el GNA de la Guardia Nacional y por parte de la Secretaría de Seguridad Pública el plan SCP-D. Y bueno, a raíz de estas lluvias se generaron cientos de damnificados. El estado de Zacatecas recibió fuertes precipitaciones pluviales y esto provocó el desbordamiento de una presa. El evento dejó cientos de damnificados y llevó a que la Secretaría de la Defensa Nacional instrumentara el plan DN3E, como ya les comentábamos. El municipio de Genaro Codina es el que resultó con la mayor afectación, pues la presa San Aparicio se desbordó y al rebasar su capacidad inundó la zona, con especial daño en los poblados de Montegrande, Santa Inés, Paso de Méndez, Perales y la cabecera municipal. Les estamos compartiendo imágenes relacionadas a este desbordamiento de la presa que se vivió y también pues de la presencia que tuvo ahí el gobernador David Monreal. Estas son algunas de las afectaciones que se vivieron en esos poblados y pues bueno, a través de la página oficial del gobierno de Zacatecas se informó que de manera oportuna y presencial, acorde a la nueva gobernanza y la transformación de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila inició un plan de reactivación para atender a la población afectada por el desbordamiento de la presa San Aparicio en el municipio de Genaro Codina. Aunque desde anoche instruyó el despliegue institucional para garantizar la seguridad de las personas, en las primeras horas de este viernes, el mandatario realizó un recorrido de supervisión, se reunió con los damnificados en la plaza pública y escuchó a la población para, en lo inmediato, solucionar la problemática. Estábamos viendo algunas de estas impresionantes imágenes, no solamente pues de las casas y viviendas que ya se vivieron afectadas, sino también de la presencia del gobernador y pues también algunas bastantes impresionantes imágenes como esta de este poste caído. Seguramente estaremos informando los trabajos que se hagan en los próximos días por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por parte de la CFE, con respecto pues a cómo atiendan esta emergencia. También el responsable del área técnica de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, Cruz González García, comentó que una falla en el bordo de los Aparicios del municipio de Cuauhtémoc fue la causa de que las presas El Infiernillo en Genaro Codina y San Pedro Piedra Gorda se desbordaran causando inundaciones. No obstante, el funcionario informó que en el caso del bordo de los Aparicio se estará evaluando su posible reconstrucción. El material utilizado y si es necesario para la población, aunque de momento quedará fuera de operación y el agua seguirá su cauce.
Pidió también a los presidentes municipales estar atentos a los reportes meteorológicos para evitar que los pobladores pierdan sus pertenencias por culpa de la falta de información. Bueno, pues la semana pasada ya era la situación que se vivió en Ecatepec y en Hidalgo también se vivieron inundaciones en lo que es el municipio de Zacatecas. Ya se le ha dado atención a estas distintas problemáticas y pues bueno, también Jalisco se vio afectado por estas fuertes lluvias y pues esta semana le tocó a Zacatecas. Pasando con el tema central de esta noche, la despenalización del aborto, como ya les comentaba, justamente la semana pasada fue un tema que causó bastante revuelo en la agenda nacional. El 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se encargó de darlo a conocer a través de un comunicado de prensa, a través de su cuenta de Twitter, que por cierto, aquí les estuvimos compartiendo los videos, los posicionamientos y las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar, y como parte de pues lo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les comento que fue uno de estos comunicados de prensa donde declara inconstitucional la criminalización total del aborto. Les voy a leer textual algunos pues párrafos de estos textos que estuvo sacando la Suprema Corte. El día de hoy, se refieren al 7 de septiembre, la Suprema Corte resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Que, ojo, también fue muy criticada este párrafo que estuvo redactado con lo de personas gestantes, porque pues las personas que están en contra de la despenalización del aborto comentaban que pues no hay otra persona gestante más que las mujeres. Sin embargo, pues hay personas que pues a lo mejor no se consideran en su género y pues por eso, para ser más abiertos y para evitar algún tipo de vacío legal que se pudiera aprovechar para discriminar, pues se agregó este parrafito de personas gestantes. Así, la Corte declara la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien le hiciera abortar con el consentimiento de aquella. También, después de emitir esta declaración de inconstitucionalidad, el 9 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaba la disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva. Igual les voy a leer un fragmentito acerca de este comunicado de prensa que emitió la CCCJN. En sesión del Tribunal Pleno invalidó la porción normativa del artículo 4 bis A, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. El Pleno consideró que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Ya les estaremos igual un poquito más adelante en este programa ahondando acerca de lo que es el origen de la vida humana y el concepto de persona, a partir de qué momento se considera a un ser humano persona, ¿no? Y bueno, para que nos expliquen y para ayudar a entender un poco más acerca de lo que fue esta despenalización del aborto, a través de declarar inconstitucional estos artículos en la Constitución de Coahuila, tenemos a la estudiante de Derecho, Araceli Amador. Ella no solamente es estudiante de Derecho, sino que también es escritora de un libro, Sirenas de Cuarzo, que pues los invitamos a que lo adquieran. Seguramente ella les podrá dar más información en sus redes sociales, y pues de esta forma le damos la bienvenida al estudio. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, remontándonos a esto del fallo de la Corte del pasado 7 de septiembre, podemos ver que la Corte declaró inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar, al igual que legislar en torno a la vida humana desde la concepción, ya que esto va en contra, pues, de los derechos reproductivos de las mexicanas. Tenemos como antecedentes que solo 4 entidades autorizan el aborto voluntario. Esto hasta la semana 12 de gestación, que es en la Ciudad de México desde el 2007, en Oaxaca desde 2019 y en Veracruz e Hidalgo desde 2021. Sin embargo, hay causales vigentes para interrumpir legalmente un embarazo, que son la violación en todo el país,
el aborto imprudencial o culposo en 29 estados y el peligro de muerte para la madre en 24. Otros consideran el riesgo para la salud en 16 estados y alteraciones graves en el producto en 16 estados más. Sin embargo, lo que más me causa intriga es que por motivos económicos solo se considera en 2 estados y bueno, me parece algo bastante pues de pensarse, ¿no? Porque creo que en México la problemática de la pobreza es uno de las mayores problemáticas que atañe a México. Uh-huh. Tenemos también que en 32 de los 32 estados del país, solo Chiapas, Michoacán y Veracruz no imponen prisión preventiva por interrumpir el embarazo. Lo que la Corte emite con este fallo es que aunque diversos códigos penales de los estados establecen una pena de prisión determinada para las mujeres que aborten, la Corte nos dice que sin importar la sanción penal que establezca cualquier código penal de cualquier entidad ninguna mujer va a poder ser sancionada a través de la vía penal por abortar. Lo puede establecer la ley, incluso el Ministerio Público puede iniciar una acusación, pero ningún juez puede condenar a una mujer por abortar. Entonces, aquí radica la importancia de este fallo del 7 de septiembre por parte de la Corte, ya que se entiende que han quedado de alguna forma abrogados en términos de sus efectos todos aquellos preceptos que establecen una sanción penal para una mujer que aborta. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se establece que la mujer puede interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas. A partir de la 23ª semana en adelante, ya se considera que es un aborto. Entonces, es punible penalmente, esto de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México. Pero de conformidad con lo que establece este fallo de la Corte, si una mujer llegase a abortar después de la 12ª semana, aun y cuando el Código Penal establece una sanción, ningún juez puede aplicar dicha sanción, ya que aunque estas normas existen y las podemos ver y son vigentes porque no han sido derogadas, ya no tienen un efecto, ya que son consideradas inconstitucionales. No necesitan ser derogados determinados preceptos porque ya los jueces tienen un precedente por parte de la Corte, donde una mayoría de 10 ministros votó y fue una decisión unánime. Dicho precedente de la Corte, pues, es, digamos, respaldado o robustecido respecto al artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que en la Ley de Amparo pues podemos ver que se establece la obligatoriedad en cuanto a acatar la jurisprudencia que se crea a través de los precedentes. Y que no es como a lo mejor se interpretó en un inicio de que ya se había despenalizado el aborto para todo el país, ¿no? O sea, realmente todavía hace falta que en los congresos de cada estado legislen para que se pueda, tener lo que es un aborto legal y seguro. Simplemente se hace como estos, sí, como ya lo mencionabas, ¿no? Simplemente son como cuestiones para las que se podrían, no solamente se sientan el precedente, sino también se pueden tomar para futuros amparos. Claro, o sea, es que ya ningún juez va a poder seguir un proceso en contra de una mujer que aborte, porque ya es una decisión de la Corte. Entonces, aunque ellos quieran, según el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues una decisión de la Corte como tal trae consigo la obligatoriedad. Entonces, digamos que aunque cada código penal de cada entidad federativa establezca, por ejemplo, en el caso de México, se considera aborto a partir de las 12 semanas, esto queda como letra muerta o de alguna manera derogado porque ya vamos conforme a algo que dictó la Corte y que es obligatorio y tiene que acatar cada uno de los jueces, sin importar qué caso en particular sea.
Justamente esta semana, el lunes 13 de septiembre, la Suprema Corte iniciaba un análisis acerca de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería frente al derecho a la protección de la salud. Ya ahondaremos un poco más acerca de este tema. No sé si nos quisieras comentar algo rapidísimo respecto pues, a esta votación que se hace en la Suprema Corte. Claro, pues fue una decisión unánime, ya que en total fueron 10 ministros los que votaron a favor de esta decisión. Entonces me parece que es un gran paso para un país como México, que es sumamente conservador, y es un gran paso en materia de derechos humanos, y pues creo que era necesario porque, como podemos ver, en 2007 se hace el aborto legal, pero con ciertas restricciones, ¿no? Esto de las 12 semanas. En muchos casos, muchas niñas son violadas y no se dan cuenta, sino después de ese tiempo, y no se podía hacer nada. Entonces se tenían varias restricciones que pues ahora, gracias a este criterio de la Corte, pues podemos ver que es un salto enorme y me parece, pues como te comentaba, un gran avance en materia de derechos humanos. Pues te agradecemos mucho, Ara, por el tiempo que nos regalaste. Información para tu libro, ¿dónde la pueden conocer? Claro. Pues mi libro es un libro de poesía. Lo pueden conseguir en El Sótano, en Fondo de Cultura Económica, también conmigo y con la editorial, que es Verso Destierro. Mis redes sociales son Araceli Amador. Me pueden mandar un mensaje y pues por ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Y en dónde más lo puedo conseguir? En esas librerías. Libro de poesía, ¿verdad? Sí, se titula Sirenas de Cuarzo, el lugar privilegiado. Te agradecemos mucho, Ara. Nos estamos viendo. Gracias por la invitación. Nos vemos. Pues bueno, como ya les comentaba, este lunes la Suprema Corte inició este análisis de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería frente al derecho a la protección de la salud. Si bien se declaró esta inconstitucionalidad por parte de este artículo de la Constitución de Coahuila, lo que parecía un avance, ya como lo comentaba Araceli, pues a la vez se dio un retroceso con esta pues análisis a la objeción de conciencia. Entonces, la verdad, yo no sé en qué quedamos, creo que quedamos igual a como estábamos, más o menos. O sea, pone difícil las cosas esta objeción de conciencia. Les voy a leer un poco acerca del comunicado que emitía la Suprema Corte acerca de este análisis que iban a comenzar a hacer, y era respecto del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. En el mencionado precepto se prevé sustancialmente que el personal médico y de enfermería podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establezca esa ley, sin que pueda invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Precisamente, la Suprema Corte votó por mayoría de 8 votos, reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero aclaró que solo es una forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto. El ministro presidente, Arturo Saldívar, comentó que pues la propuesta carece de perspectiva de género e interseccional, al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos los que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia. Y bueno, pues también se espera que esto no se tome como una medida ilimitada para perjudicar a mujeres, a la comunidad LGBT y a otras minorías. También lo argumentaba el ministro presidente Arturo Saldívar. Y pues para comentar un poco acerca de lo que pues son estas cuestiones tan difíciles acerca de cómo o a partir de qué momento se considera ya una vida humana, o a partir de pues qué momento se puede considerar que una persona ya es tal, o esta cuestión de que si aplica más las creencias personales o esta objeción de conciencia, vamos a hablar con, y vaya, como parte de estos viernes de vida, vamos a hablar con la estudiante de biología, Dania Antonio Vázquez, que por cierto, la biología por su etimología
significa pues la ciencia o lo relacionado con el estudio de la vida. Entonces, pues, ¿quién mejor que un estudiante de biología para intentar explicar un poco acerca de este tema? Entonces, pues le damos la bienvenida al estudio a Dana. Dana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas noches. Muchas gracias por invitarme hoy. Definitivamente definir lo que es la vida es un tema muy complicado, pero lo que sí te puedo decir es lo que podemos considerar como un ser humano, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué momento se va a considerar ya a un embrión como un humano? Vamos a ver que se va a considerar a partir de que tienen ya bien desarrollada una corteza cerebral, y esta corteza cerebral es capaz de emitir respuestas a los, a los Estímulos del medio. Entonces, como comentaba hace rato Araceli, un embrión de 12 semanas, que es hasta la fecha en la que es legal tener un aborto, apenas están formando estas células que van a dar origen a tejidos especializados, como lo va a ser corteza cerebral, no solamente la corteza cerebral, sino también células de otros órganos, ya sea células del corazón, células del hígado, todo tipo de células. Entonces, pues recordemos también que todas las células van a nacer a partir de una célula en común, que es la que va a dar origen a todo. Sin embargo, estas células necesitan pasar por un proceso de maduración por medio de todo el crecimiento embrionario. Y se van a ir especializando hasta poder llegar a lo que va a ser su función final. En este caso, nos vamos a enfocar ya directamente a las células del sistema nervioso, que son, como mencioné en un principio, lo que van a distinguir al ser humano. Entonces, a las 12 semanas apenas vamos a tener lo que es la formación de una estructura primordial, de una estructura que se llama el tubo neural. A partir de este tubo neural se va a poder dar la formación de lo que nosotros conocemos como sistema nervioso central, que es el cerebro y es la médula espinal. Pero al momento de decir estructura primordial, me refiero a que estas células todavía no están diferenciadas, todavía no tienen una función específica. Entonces, para que puedan tener una función específica, tienen, en el caso de las células de la corteza cerebral, tienen que aceptar los estímulos del medio. Recordemos que el sistema nervioso va a conectar los estímulos del medio para nuestro medio interno y así poder dar una respuesta. Pero como estos embriones de 12 semanas no tienen células especializadas, no tienen manera de poder contactar los estímulos del medio con su medio interno. Y de la misma manera no son capaces de poder generar una respuesta. Con palabras más especializadas, más formales, los embriones no pueden tener una respuesta eléctrica de la corteza a los estímulos externos. Entonces, al no poder tener esta respuesta, quiere decir que sus células no son especializadas o no son células específicas. Y como no lo tenemos, no somos capaces, los embriones de 12 semanas no son capaces de tener conciencia. Cuando me refiero a conciencia, es todo aquello, toda actividad neuronal que nos permite tener respuesta a los estímulos, ya sea para poder sentir placer, para poder sentir dolor o para poder sentir satisfacción, por ejemplo. Entonces, y que es precisamente uno de los argumentos que muchas veces utilizan pues, las personas que están en contra del aborto, ¿no? Ya lo veíamos en el famoso video de ay, 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 mi piernita, por eso estaba viendo un poco hace rato, porque mencionan que ya, o que la persona, porque vaya, lo que se hace en un aborto, pues es dividir a este feto, cuando es el caso de que sea un feto, pues cortarlo, ¿no? Cortar extremidades para poderlo, pues retirar de la persona gestante. Pero lo que comentan es precisamente que, pues, el feto, pues ya tiene idea de lo que va a hacer en toda su vida, si va a ser ingeniero, ya sabe si siente dolor en su piernita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos comentas es que no hay de ninguna forma posibilidad de que haya un sistema nervioso que le permita decir a este feto, ay, 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 mi piernita. Exacto, no hay esas células, en específico no existen axones que puedan conectar los estímulos del medio, de, por ejemplo, lo que le está haciendo el doctor para poder
gritar ay, ay, mi piernita, porque no hay manera que ellos sepan que les están jalando la piernita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hablando acerca de la conciencia que ya también mencionabas, es muy difícil que un bebé, o sea, no solamente un bebé, sino un ser humano que está todavía dentro del vientre, pues tenga conciencia, ¿no? Eso se da a partir de conforme va creciendo la persona. Sí, claro. Bueno, aquí es importante señalar que se puede usar el término de conciencia en dos contextos diferentes, ¿no? En este sentido, conciencia puede significar todas las respuestas o todos los estímulos que puede sentir el embrión, como ya lo mencionaba, como dolor, como placer, como satisfacción, como respuesta a los estímulos del medio. Pero también está esta otra parte de tener conciencia cuando ya nace el bebé, porque no olvidemos, ¿no? Es embrión, feto, y ya el momento en el que nace, pues ya es bebé. Entonces, ya cuando nace este bebé, cuando empieza a interactuar de forma tangible con el medio, e incluso unos años después, es cuando empieza a desarrollar esta conciencia a la que tú haces referencia. Otro de los argumentos que utilizan las personas que están en contra del aborto es esta cuestión de que ya hay una recombinación genética, o sea, se valen del argumento de que a partir de la unión del espermatozoide y el óvulo, pues ya se da esa recombinación y pues ya hablamos de una persona nueva, de un ser nuevo. Pero pues también hay recombinación genética, por ejemplo, y pues esperando no equivocarme, en algunos de los reactivos o en algunas de las vacunas, en algunos de los mecanismos con los que trabajan algunas vacunas, por ejemplo, contra el SARS-CoV-2, o algunos de los virus que nos pueden llegar a atacar. O sea, constantemente se está viviendo a lo mejor una recombinación de genes o un intercambio de genes o de información de nuestro cuerpo con pues distintos organismos. No sé si sea el caso o es un poquito diferente. Bueno, pues hablar de recombinación genética puede englobar muchas cosas, ¿no? Al momento en el que hay recombinación genética, para las personas que desconozcan este concepto, es cuando se junta el material genético del padre y de la madre, pues por eso que se dice que es recombinación genética, es una combinación de ambos materiales genéticos, pero no es posible que haya vida porque, o bueno, sí, no es posible que se pueda considerar como ser vivo, como ser humano, porque todavía hasta antes de las 12 semanas, como repito, todavía no son tejidos especializados, tejidos que puedan tener una función específica. Entonces, no podríamos catalogarlo como un individuo biológico, sino más bien como un conjunto de células o un cúmulo de células, independientemente de que ya hubo recombinación genética. Y que también, ya para finalizar, igual una disculpa porque nos pasamos del tiempo, también algo que se menciona, y hablando de células, es que, pues, porque si a lo mejor una bacteria se considera viva, o se considera parte de los seres vivos, que es simplemente una célula, porque pues este conjunto de células se nombra de manera tan despectiva, y por qué no se le considera pues ya un ser humano, para terminar de redondear con estos argumentos que pues permitan a lo mejor dilucidar o aclarar un poco más acerca de qué es considerado o no vida en esta cuestión del aborto, y pues también esta cuestión de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos y que no hay un cuerpo consciente dentro de ellas que pueda decir, no, pues es que ¿quién decide por mí? Entonces, para terminar de redondear, ¿qué pasa con las bacterias y esta cuestión de las células? Bueno, hablar de ya otros organismos sería entender que hay diferentes tipos de vida, ¿no? Las bacterias son seres unicelulares en las que su etapa de maduración llega siendo seres unicelulares. Nosotros somos seres pluricelulares. Nuestro nivel de complejidad es mucho mayor a comparación de una bacteria. Entonces, lo que para ellos puede representar llegar a su madurez como una única célula, para nosotros no es lo suficiente. O sea, si te pones a pensar, apenas una única célula sería el inicio de lo que sería el desarrollo de bueno, sería el cigoto, ¿no? Que es una célula nada más, y que a partir de eso salen más células o se forman más células. Entonces, básicamente es que los niveles de complejidad de una bacteria
no se compara con el nivel de complejidad de los seres humanos, que somos pluricelulares. Pues hay que recomendarles a aquellos, primero que nada, pues agradecerte mucho por esta breve explicación. Igual, pues invitamos a los que hayan visto esta transmisión a que si tienen dudas o a que si conocen a alguien que pudiera tener dudas, pues que las compartan aquí en los comentarios y seguramente las estaremos respondiendo en el próximo viernes de vida aquí en Chick News. Y pues también recomendarles a los médicos que pues estudien más a fondo sus libros de desarrollo embrionario, porque pues son de los principales que se oponen o que están utilizando esta objeción de conciencia valiéndose de este principio o de este argumento de que ya es un ser vivo o de que ya existe vida desde la concepción. Pues, ojo ahí a nuestros médicos del país, porque pues, en qué manos estamos dejando la ciencia. Claro. Ya nada más vamos a leer un comentario rápido de esta Ali Ara, esta Saxton. Muchos argumentos pro vida apelan a la potencialidad de que tiene un cigoto en convertirse en un ser humano. Creo que es bastante errado. No sé si quieres comentar algo súper rapidísimo acerca de esta potencialidad de los cigotos. Bueno, pues es que recordemos que un cigoto tiene células como lo dice, potenciales, con la capacidad de poder crear, o bueno, de poder formar o dar origen a diferentes tipos de células, pero vuelvo a lo mismo. Nosotros comenzamos nuestro desarrollo a partir de una única célula, sin embargo, es como decir que, ¿cómo decirlo? A partir de esa única célula se va a dar origen a todo lo demás. Entonces, no podemos simplificar toda la especialidad o todas las funciones que se pueden llegar a hacer con la maduración de los tejidos a simplemente con algo que va a suceder o algo de que posiblemente va a suceder. ¿Sí me doy a entender? Claro que sí. Pues te agradecemos mucho, Dana, nuevamente. Gracias a ti. Pues también les agradecemos a los que nos hayan acompañado en esta transmisión. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana. Vamos a tener nuestro programa para hablar acerca de nuestro corresponsal de guerra más pues famoso y también más valiente, Carlos Doré de Mola, a las 8 de la noche aquí en Política en 18. Y nuevamente muchísimas gracias. Hasta la próxima.